Bueno, hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar hablando un poco de los tejidos vegetales. Vamos a ir dando un poco de algunas características ligadas a cómo son las células vegetales y cómo se componen los tejidos de las plantas, que van a estar formando parte de los distintos órganos de los vegetales. Primero que nada, es importante considerar que los órganos de la planta van a estar formados por distintos tejidos y estos a su vez se van a componer por un tipo celular o varios tipos celulares. Entonces, estas células que van a formar los distintos tejidos se diferenciaron para cumplir determinadas funciones específicas. Bueno, ¿hay algo que les resulte llamativo sobre el crecimiento vegetal? A mí siempre me llamó bastante la atención la cantidad de años que las plantas pueden vivir. Algunas especies, sobre todo especies arbóreas, pueden vivir incluso cientos de años o llegar a vivir milenios. Y ese caso es por ejemplo, este pino que está acá, que era conocido como Prometeo, y fue datado como el individuo del reino vegetal de más cantidad de años. Es un pino que vivió cerca de 5.000 años, y bueno, fue talado en el siglo pasado por propósitos de investigación científica. Otro aspecto interesante de lo que es el crecimiento vegetal es esa capacidad que tienen las plantas de mantener su crecimiento en longitud por una gran cantidad de años. Obviamente que depende de la especie de la que estemos hablando, si estamos hablando de plantas herbáceas, o sea, de pequeñas hierbas, o de especies más arbóreas, pero sí hay casos donde algunos árboles logran alturas muy impresionantes. Ese es, por ejemplo, el caso de este árbol que está acá, que es una secuoya del parque de secuoyas que está en Estados Unidos, que es uno de los organismos más altos del planeta, tiene cerca de 120 metros de altura. Entonces, la pregunta es por qué las plantas tienen esta particularidad en su crecimiento, qué es lo que les permite mantenerse por tantos años y poder continuar creciendo durante tanto tiempo. Bueno, eso está bastante ligado a el concepto de meristemas, ¿sí? Para entender un poco qué son los meristemas es necesario hablar de cómo se han ido transformando los vegetales. Durante lo que fue la evolución de las plantas, en un principio, como las plantas más primitivas, o sea, los organismos más primitivos, tenían poca diferenciación de funciones. Es decir, que tenían pocos tipos celulares y tenían una menor diferenciación en tejidos y en órganos. A medida que las plantas van evolucionando, cada vez van adquiriendo tipos celulares con funciones específicas que van a conformar tejidos que se van a encargar de funciones específicas. Y así es que se va armando el sistema de órganos que hoy en día conocemos en la mayoría de las plantas que solemos ver, que es el de raíz, tallo y hoja. Entonces, dentro de las funciones que estas células empiezan a adquirir, hay un grupo de células que se van a encargar de generar nuevas células en los vegetales. O sea, en las plantas hay un grupo de células que son las que se encargan de hacer mitosis, o sea, de dividirse y generar nuevas células. Este grupo de células es lo que se conoce como meristemas. ¿Qué célula vegetal puede ser meristemática? ¿Qué célula puede este, cumplir con esta función? Bueno, en realidad los meristemas van a ser células específicas cuya función específica es la de hacer mitosis, pero cualquier célula vegetal que esté viva y que tenga núcleo puede hacer lo que nosotros decimos que es desdiferenciarse, o sea, perder las características
que haya adquirido, propias del tejido del que esté formando parte, y volver a ser meristemática. Es decir, toda célula vegetal, al comienzo de su existencia, es una célula meristemática. O sea, es una célula especializada en hacer mitosis. Luego, dependiendo del tejido del que va a formar parte, adquiere otra funcionalidad y deja de hacer mitosis. Si esa célula está viva en su madurez y tiene núcleo, puede como volver hacia atrás, o sea, desdiferenciarse y volver a ser meristemática. Entonces, esta capacidad es lo que se conoce como totipotencialidad y es algo bastante particular de las células vegetales. Entonces, los meristemas, o sea, estos grupos de células encargados de hacer mitosis, se van a clasificar según cuál es su origen, o sea, ahí vamos a tener meristemas primarios y meristemas secundarios. Primarios son los que aparecen primero, secundarios son los que aparecen después. Según dónde se localizan, apicales van a estar en los ápices, en las puntas de los órganos, en la punta de la raíz, en la punta del tallo, o laterales, es decir, que van a estar más en la parte lateral del órgano. Y según a qué tejidos darán origen. Entonces acá es que tenemos la protodermis, el procambium, el meristema fundamental, el cambium vascular y el cambium suberoso. Estos son todos los meristemas que podemos encontrar en el cuerpo de una planta, ¿sí? Y estos meristemas van a dar origen a todos los tejidos que podemos encontrar en un vegetal. Entonces, los meristemas apicales van a ser los que den el crecimiento en longitud a la planta, ¿sí? Los que permitan que las raíces vayan más hacia la profundidad y los tallos vayan más alto. Mientras que los meristemas laterales son los que van a permitir el crecimiento en grosor. Es lo que va a permitir que un tallo se engrose o que una raíz se engrose, ¿sí? Son los que van a permitir que haya, que un árbol pueda generar leña, por ejemplo, como vamos a ver después. Entonces, acá lo que se está mostrando es justamente cómo son los meristemas apicales del tallo en una herbácea y un árbol y cómo cómo es el meristema que está en las raíces también en una herbácea y en un árbol, ¿sí? Entonces, en la punta de los tallos vamos a tener el meristema apical, que es el que va a permitir que ese tallo se siga elongando y van a quedar, a medida que el tallo se sigue estirando, en esta zona, o sea, donde se conecta el tallo con la hoja, van a quedar como pequeños relictos de ese meristema, o sea, van a quedar algunas células meristemáticas ahí que van a ser las que luego den lugar a las ramas, ¿sí? Como vamos a ver en las clases siguientes. En las raíces vamos a tener también ese meristema que va a permitir la elongación, que en este caso no es completamente apical, es lo que decimos subapical, porque van a estar estas células acá protegiéndolo, ¿sí? Lo mismo va a pasar, eso pasa en una herbácea y lo mismo pasa en un árbol, ¿sí? En un árbol en que tenemos muchísimas ramas, lo que vamos a tener son muchos ápices con células meristemáticas, ¿sí? Que es lo que va a permitir que esas ramas se sigan elongando. Lo mismo va a ocurrir con las raíces, ¿sí? Vamos a tener en la punta de cada una de esas raíces subapical el meristema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el meristema apical es ese grupo de células que está bien en la punta del tallo o prácticamente en la punta de la raíz, que lo primero que va a generar en su diferenciación van a ser células que formen parte de los meristemas primarios. Estos son la protodermis, el meristema fundamental y el procambium. Estos son los meristemas primarios. Estos meristemas primarios son los que luego van a dar origen a los tejidos primarios. ¿Bien? Después tenemos los meristemas laterales, que son esos que permitían el crecimiento en espesor de tallos y raíces, que son los que van a estar formados por el cambium vascular y el cambium suberoso o felógeno, ¿sí? Son estos dos. Estos dos meristemas secundarios van a dar origen a
los tejidos secundarios, que lo vamos a ir comentando cuáles son. Bueno, ¿cómo van a ser las células meristemáticas? Van a ser células de paredes finas, con núcleo, que generalmente son de formas muy regulares, isodiamétricas, y van a ser ricas en protoplasma y con plastidios sin diferenciarse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no van a tener cloroplastos o amiloplastos o cromoplastos. ¿Por qué? Porque su función es la de hacer mitosis, es la de dividirse. Entonces no tiene sentido que diferencie sus plastidios para hacer fotosíntesis o acumular almidón o lo que sea. Entonces, como el rol es más que nada mitótico, van a ser células justamente de paredes finas para facilitar esa mitosis y van a tener más que nada mucho retículo endoplasmático, y organelos, muchas mitocondrias, más organelos de ese tipo. Y bueno, van a estar en continua actividad. Entonces, ¿cómo se da el crecimiento de un vegetal? Bueno, las células meristemáticas se van a dividir o más rápido o más lento, dependiendo de dónde se encuentre. Más que nada eso va a depender de en qué parte del órgano esté y de cómo se va dando el desarrollo de ese tejido. Entonces, vamos a tener dos procesos para ese crecimiento. Lo primero es la división celular, o sea, lo primero que ocurre es la mitosis, y luego se va a ir dando el aumento en tamaño de la célula, ¿sí? O sea, las células que se van generando por la mitosis luego van aumentando su tamaño. Entonces, las células que van quedando más alejadas de lo que sería el centro meristemático, después de participar de varias mitosis, van a comenzar su proceso de diferenciación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, van a empezar a adquirir las características propias del tejido del cual van a formar parte. Entonces, en ese momento van a perder su capacidad mitótica, al menos por un tiempo. Pueden desdiferenciarse si es que conservan el núcleo y siguen vivas. Y obviamente van a aumentar de tamaño como parte de esos cambios en sus características. Bueno, un dato curioso a modo de descanso es que muchas células pueden recuperar su actividad meristemática cuando la planta sufre algún determinado estímulo a través del daño. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una planta es atacada por un herbívoro o es infectada por un hongo o por una bacteria, o sufre un daño mecánico, o sea, una lesión, las células que estén vivas y que tengan núcleo, que estén en esos tejidos, pueden recuperar su actividad meristemática con el fin de generar una proliferación de tejido, ¿sí? de sellar esa herida, ese lugar que está siendo dañado. Un ejemplo interesante son los matecitos que puede generar el molle, ¿sí? El molle genera estos matecitos en sus tallos, donde se pueden generar por el ataque de algunos herbívoros. Entonces se genera toda esta proliferación de tejido y se llena de taninos, que son los compuestos que vuelven el ambiente como bastante árido para el insecto. Y bueno, el agujero que queda es por donde termina saliendo el insecto. ¿Sí? Estas son estructuras que pueden ser generadas por el daño. También hay unos estudios de matecitos que cumplen un rol de una interacción benéfica con esos insectos, ¿sí? Algo así eh, como de hospedero para el insecto, es como una casita donde puede habitar. Pero, bueno, también la planta lo puede generar como un modo defensivo. Entonces, ahora vamos a ir comentando cada uno de los tejidos. Vamos a ir viendo cuáles son las células que los integran y cuáles son las funciones que cumplen. Entonces, la epidermis es el primer tejido del que vamos a hablar porque es el tejido más externo en el cuerpo primario de la planta. Entonces, la epidermis puede tener una sola capa de células o puede tener varias capas. En ese caso, hablamos de una epidermis múltiple. Cuando es una sola capa, es una epidermis simple. Y
Hay algunas puntualizaciones. A veces tenemos el caso en que la epidermis presenta varias capas, o eso es lo que parece, pero en realidad lo que sería la capa de epidermis estrictamente es una sola. O sea, las células que de ahí derivan de la protodermis, que es el meristema que da origen a la epidermis, es solo la capa más externa. Las capas que están por debajo en realidad derivan de el meristema fundamental. Entonces ahí lo que es correcto es hablar de una epidermis simple con hipodermis y no de una epidermis múltiple. Cuando uno hace un corte, eso es imposible de saberlo. Para saber de dónde salen esas células es necesario hacer estudios ontogénicos, es decir, ver de dónde derivaron esas células. Entonces, ese es el caso que se muestra acá. Acá este es un corte transversal a la hoja de la cola de ratón de esta peperomia y en lo que sería la epidermis adaxial, o sea, la epidermis de la parte de arriba, como ven, es múltiple. Se ven muchísimas células en varias capas. Si fuera una epidermis simple, solo tendría esta capa de más afuera. Lo que les comentaba es que nosotros no podemos saber solo haciendo un corte si este es el caso de una epidermis simple con hipodermis o si todo esto es una epidermis múltiple. Para eso es necesario saber de dónde derivaron las células. Bueno, la epidermis como funciones principales va a tener la de protección mecánica, ¿sí? Va a proteger a todos los tejidos internos del exterior. Va a participar en la regulación del intercambio de gases, es decir, del vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y va a disminuir lo que es la pérdida de vapor de agua, más que nada. La epidermis también presenta otras funciones muy variadas, que bueno, estas que menciono son las más relevantes, pero hay unas cuantas más. Acá, por ejemplo, está mostrando cómo la epidermis participa de la regulación del fotoperíodo de las hojas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las hojas reciben la luz del sol directamente, es como que se levantan, digamos, como que apuntan hacia el sol, mientras que cuando estamos en un momento de oscuridad, la hoja parece como que estuviera como más marchita, como que le faltara agua. En realidad ese es justamente el fotoperíodo de las hojas, que es esa capacidad de cambiar la turgencia que tiene y hacia dónde apunta la hoja en función de si está recibiendo luz o no. Y eso en parte está modulado por las células epidérmicas. Bueno, la epidermis va a ser un tejido complejo porque tiene varios tipos celulares. Entre ellos tiene las células del tapiz, que son justamente las que tapizan el órgano. Y vamos a tener las células especializadas como los estomas, los tricomas o algunas emergencias. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada una. Entonces, también es importante resaltar que la epidermis presenta esta capa que se conoce como cutícula. ¿Sí? En la pared externa de las células epidérmicas está dispuesta la cutícula, que es una matriz de grasa, ¿sí? Es una matriz de cutina, que es una sustancia grasa, que está impregnada en ceras. Entonces, la cutícula es muy resistente a la desecación y a la degradación por enzimas, ¿sí? Entonces, ¿qué usos pueden estar asociados a eso? Bueno, la cutícula es muy útil en lo que es la preservación de las estructuras vegetales y muchas veces tiene aplicación en lo que es la datación de fósiles, ¿sí? Como es resistente a la desecación y a la degradación por los microorganismos, a veces algunas estructuras vegetales logran subsistir fosilizándose y ahí es posible realizar algunos estudios arqueológicos. Entonces, ¿qué funciones va a tener la cutícula? Bueno, obviamente va a reducir la pérdida de agua
porque es una matriz grasa, o sea que va a estar aislando de alguna manera el vapor de agua que está dentro de el cuerpo de la planta. Va a evitar la acumulación de agua y polvo, lo cual es importante porque disminuye la posibilidad de infecciones por bacterias o por hongos. Va a participar en interacciones planta-insecto. También va a participar en la traducción de señales que pueden activar determinados genes. Bueno, va a ayudar a lo que es el control de la temperatura por la planta, porque actúa como un reflector de los rayos solares, y también va a proveer soporte mecánico, ¿sí? Bueno, ahora sí, hablando un poquito de las células especializadas de la epidermis, los primeros que vamos a mencionar son los estomas. Estoma en griego quiere decir boca, y justamente un estoma son los poros que hay en la epidermis, que se van a formar a partir de estas dos células que se conocen como oclusivas, que tienen la capacidad de abrir o cerrar este poro que queda entre ellas, que es lo que va a permitir que puedan regular la entrada y la salida de ciertos gases. Entonces, justamente van a regular el intercambio de gases, más que nada por de agua y dióxido de carbono, y van a estar muy presentes en las hojas, porque allí es donde se hace la fotosíntesis. Los tricomas son otras células especializadas que presentan las epidermis. Tricoma quiere decir pelo en griego, y son justamente los pelos que presentan las plantas. Entonces, estos tricomas pueden ser lo que se conocen tricomas de recubrimiento, ¿sí? O tricomas glandulares, que son como estos que se muestran acá, que son pelos que tienen la capacidad de secretar sustancias. Entonces, los tricomas van a cumplir funciones de protección, ya sea mecánica, es decir, generando como una barrera por encima de la hoja, o química, en el caso de tricomas glandulares que secreten compuestos defensivos, además de disminuir la pérdida de agua. Justamente que una hoja tenga muchos tricomas hace que se genere como un microclima cerca de los estomas que permita que se conserve mejor el vapor de agua. Es algo así como lo que ocurre en una selva. Si tenés muchos árboles y de bastante altura, el vapor de agua queda retenido en las partes bajas. Eso hace que sea muy húmedo. Bueno, es más o menos el mismo concepto, pero a microescala. También van a volver la hoja menos apetecible para el insecto, es decir, un insecto no va a disfrutar de comer una hoja que está llena de pelos. También pueden atraer polinizadores o secretar sustancias que participen de interacciones, ya sea de repelencia o atractivas. Bueno, otro tejido que vamos a discutir es el parénquima. Es un tejido que presenta células vivas en su madurez. Es un tejido simple porque presenta un tipo celular. Generalmente deriva del meristema fundamental, pero a veces tenemos parénquima en conjunto a los que son los tejidos conductores, ¿sí? Los tejidos que van a conducir el agua y las sales que la planta absorbe, o que van a conducir la savia. Bueno, en ese caso, cuando el parénquima también está junto a esos tejidos, ahí deriva de otro meristema, que es el procambium o el cambium vascular, ¿sí? Pero la mayoría de parénquima que encontramos en la planta deriva de meristema fundamental, al menos en las herbáceas, ¿no? Bueno, vamos a tener múltiples estructuras celulares que va a depender de la función que esté cumpliendo. Es un tejido muy versátil. ¿Qué quiere decir esto? Aunque tenemos un tipo celular, que es el de célula parenquimática, este tipo celular puede presentar distintas morfologías. O sea, podemos encontrar parénquimas especializados en hacer fotosíntesis, parénquimas especializados en acumular almidón, parénquimas especializados en acumular agua, etc. Entonces, las paredes celulares van a ser primarias de celulosa, hemicelulosa y pectinas, ¿sí?
Entonces, acá tenemos ejemplos de distintos parénquimas. Todo esto que está mostrando son cortes transversales. En este caso es un corte transversal a las hojas de flotantes de plantas acuáticas. En este caso tenemos lo que es un parénquima aerífero, o sea, todo esto que está acá es aire. Es un parénquima con la capacidad de acumular aire. Acá lo que tenemos es un corte transversal a las raíces de esta planta y lo que vemos, todo esto es un parénquima. Acá en el medio está el tejido vascular, tejido conductor, y todo esto es parénquima. Y en este caso va a ser un parénquima especializado en la reserva de almidón. Acá tenemos el ejemplo de el corte transversal de esta planta que almacena agua en sus hojas. Entonces, acá lo que, aunque no se ve en esta imagen, que solo muestra un corte de las células, son células con gran cantidad de agua. Entonces, un parénquima especializado en la reserva de agua. Y en este caso lo que vemos es un parénquima especializado en fotosíntesis, por eso tiene una gran cantidad de cloroplastos dispuestos en las células. Entonces, ¿qué funciones tiene? Bueno, un poco lo que estábamos comentando. Fotosíntesis, que es una de las más importantes. El parénquima que se especializa en fotosíntesis a veces se lo llama como clorénquima. Es simplemente para hacer una distinción por la gran relevancia que tiene para la planta. Bueno, el parénquima participa de lo que es la respiración celular, la síntesis, almacenamiento y secreción de sustancias. Hay parénquimas especializados en almacenar o secretar determinadas sustancias. Y van a estar, como ya vimos, presentes en los tejidos vasculares porque muchas veces el parénquima participa de, bueno, justamente las funciones de conducción de compuestos y sales este, en un vehículo acuoso. Bueno, otro tejido del que vamos a estar hablando es el colénquima, que también es otro tejido que deriva del meristemo fundamental y es otro tejido simple porque tiene un solo tipo celular. El tipo celular que tiene es célula colenquimática. También va a ser un tejido de paredes primarias de celulosa, solo que en este caso van a estar engrosadas esas paredes, sobre todo en sus extremos, ¿sí? Si nosotros, esto es un corte transversal eh, de un tallo, entonces si lo analizamos un poco, la última capa de células que aparece es la epidermis. Estas células que están acá, que son como bastante grandecitas y de paredes finitas, son el parénquima. Y estas que aparecen acá, que son medio similares, pero que se ve que tienen paredes como más gruesas y que son irregulares, o sea, están espesadas en algunas partes esas paredes. Bueno, eso justamente es el colénquima, ¿sí? Son también paredes primarias de celulosa, solo que están engrosadas en algunas partes. Entonces, ¿dónde se va a localizar el colénquima? Bueno, generalmente se localiza ahí mismo, subepidérmico, o sea, abajo de la epidermis y en las zonas donde están los tejidos vasculares. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el colénquima con esas paredes engrosadas, lo que da es bastante sostén a la planta, es lo que se conoce como un tejido de sostén. Entonces es común que aparezca cercano a donde están los tejidos conductores. ¿Por qué? Porque justamente esos tejidos están conduciendo sustancias en agua y eso lo que genera es presión. Entonces la planta necesita de los tejidos de sostén. Esto que estamos viendo acá es un corte transversal a una hoja. Entonces, justamente, todo esto lo vamos a ir viendo después, pero tenemos lo que sería el parénquima fotosintético, todo por acá. Esta es la epidermis, como les comentaba. Acá, esto que está acá es parte del tejido conductor y el colénquima está justo acá, abajo de la epidermis, en la zona donde está el tejido conductor. ¿Bien? Bueno, el esclerénquima. El esclerénquima también es un tejido simple,
compuesto por un tipo celular, que es el de célula esclerenquimática, y que también deriva del meristema fundamental. En este caso es interesante porque va a estar formado por células que en su madurez están muertas. Y justamente están muertas porque presentan paredes secundarias que están lignificadas. O sea, son paredes que tienen lignina. ¿Sí? Las células vegetales que presentan paredes secundarias lignificadas mueren en su madurez. ¿Cuál es su función principal? La del sostén, darle sostén a la planta. Entonces, estas células también pueden adquirir distintas morfologías, como pasaba con las células parenquimáticas. Entonces ahí se van a presentar como fibras cuando tienen como una estructura alargada, o les vamos a llamar esclereidas cuando tienen formas más variables. ¿Sí? Son estas que se muestran acá. En este caso, esto es un corte transversal a una parte de un tallo, y justamente estas células que se muestran donde casi todo es pared celular son fibras. ¿Sí? Acá se ven células de parénquima donde las paredes son bien finitas, y estas con paredes gruesísimas son fibras. Acá también se ven algunas fibras pero que están en la pulpa de la pera. ¿Sí? Es lo que le da como esa estructura fibrosa a la pera y que hace que a veces se te quede parte de la pulpa entre los dientes. Bueno, son justamente fibras del esclerénquima. Bueno, las esclereidas, o sea, que es el mismo tipo celular, pero con una morfología un poquito diferente, es esto que se muestra acá. Esto es un corte transversal a una hoja de té, y las células, las esclereidas se ven así, como estas células así grandotas que aparecen así como en el medio del órgano. ¿Sí? Después vamos a ver bien qué células cuál y por qué están en donde están. Pero en este caso, obviamente la función que cumplen son células muy rígidas, de paredes muy duras, y tienen estas formas así como angulosas. Entonces lo que termina generando es que tengan como ciertas puntas, ciertas salientes. Si un bicho se quiere comer la hoja, estas células se le clavan, y bueno, hace que no sea nada apetecible la hoja. Acá justamente, bueno, tenemos el caso de esclereidas que almacenan cristales en la parte interna. Pero bueno, eso lo vamos a ir comentando después. Bueno, las fibras este, son, como les comentaba en la otra diapositiva, son justamente estas células que se ven de paredes gruesas. El grosor de la pared de la fibra va a depender de qué tan desarrollado esté ese esclerénquima, pero es muy común encontrarlas así, en lugares como este, que es cercanas al tejido vascular. ¿Sí? Como ven, todavía no hablamos de los tejidos conductores, pero estos son los dos tejidos conductores principales de las plantas, y está todo rodeado por fibras. Es parecido a los que les hablaba del colénquima. ¿Sí? Es común encontrar los tejidos de sostén cercanos a los tejidos vasculares, los tejidos conductores. Justamente las fibras suelen aparecer muy contiguas a los tejidos conductores. ¿Sí? Porque es justamente como lo que pasa con un caño, ¿sí? Que al pasar agua genera presión, y por eso hay que ponerlo entre la pared. Bueno, esto es algo similar. Las fibras están alrededor de esos caños para soportar la presión. Bueno, como pequeña curiosidad a modo de descanso, es que las fibras vegetales son muy utilizadas a nivel industrial. Se usa mucho, sobre todo en lo que es la industria textil, bueno, para hacer cuerdas también, o determinadas estructuras. Son muy usadas las fibras del lino, por ejemplo, del algodón o del cáñamo, con estos fines. Hay fibras de distintas resistencias. Y también eso es más que nada ligado al uso que nosotros le damos a esas fibras vegetales. Pero dentro de los usos que el vegetal le da a sus fibras, además de esa función de sostén que comentábamos,
se ha visto que algunas fibras pueden participar en lo que es la comunicación de determinados estímulos eléctricos por todo el cuerpo de la planta de una forma muy rápida, algo así parecido a lo que sería una fibra óptica. Bueno, ahora vamos a hablar de los tejidos conductores. Estos son el xilema y el floema. El xilema va a ser el que conduce el agua con sales que estén disueltas desde la raíz, por donde se va a absorber, hasta las hojas. Y el floema va a ser el tejido encargado de conducir lo que nosotros llamamos savia, que son justamente los compuestos sintetizados en las hojas a partir de la fotosíntesis y van a ser conducidas justamente desde las hojas hacia las distintas partes de la planta, hacia las raíces y también hacia otras ramas y otras hojas. Entonces, el xilema es un tejido complejo, o sea que presenta varios tipos celulares que van a cumplir distintas funciones. Vamos a tener el xilema primario, que es el que se encarga de la conducción en el cuerpo primario de la planta, o sea, el primero que aparece. Y vamos a tener el xilema secundario, que es el que aparece en las plantas que tienen justamente crecimiento secundario, que es el caso de los árboles, por ejemplo. ¿Por qué estas plantas van a generar un xilema secundario? Bueno, justamente es común que plantas que generan grandes alturas necesiten más cantidad de células para realizar la conducción de agua y sustancias. Y bueno, justamente por eso en parte desarrollan el xilema secundario. Entonces el xilema es un tejido muy rígido, muy resistente y va a presentar elementos que van a estar lignificados en su mayoría. Esto lo que va a hacer es aportar estabilidad estructural y va a permitir que bueno, esas células puedan soportar las presiones que se generan de la circulación del agua con los solutos. También es muy útil en la datación de fósiles, porque al igual que como veíamos que la cutícula de la epidermis era muy resistente a la desecación y a la degradación, las células del xilema también lo son. Entonces, vamos a tener varios tipos celulares, entre ellos vamos a tener células especializadas en la conducción, que van a ser las traqueidas y también los elementos de los vasos. Vamos a tener células especializadas en el sostén, que son justamente las fibras. Dentro del xilema también hay fibras. La diferencia con las que veíamos hace un rato del esclerénquima es de dónde derivan. Las fibras del xilema no van a derivar del meristema fundamental, van a derivar del procambium cuando son parte del xilema primario o del cambión vascular cuando son parte del xilema secundario. Y también va a haber células parenquimáticas que van a desempeñar un rol de almacenamiento de sustancias y también mediar su transferencia. Entonces, hablando un poco de las células conductoras, que son las que no hemos visto hasta ahora, las traqueidas son células alargadas, estas que se muestran acá, que no tienen placas de perforación como sí tienen los vasos. Lo que van a tener son muchas punteaduras, ¿sí? Van a tener estas comunicaciones, que es lo que nosotros llamamos puntuaciones, entre las paredes celulares. Entonces por ahí es por donde va a pasar el agua con las sustancias disueltas. Son bastante angostas y aparecen en grupos de plantas no tan evolucionadas. Son típicas de las gimnospermas, ¿sí? De los pinos, los cedros, las araucarias. Obviamente van a tener paredes secundarias lignificadas y aparecen en este tipo de plantas porque se adaptan muy bien a las bajas temperaturas. Vieron que los bosques de coníferas, los bosques de pinos, son típicos de zonas donde hay nieve.
Entonces, la planta que crece en esos lugares tiene que ser capaz de soportar el fenómeno de cuando se congela el agua. Entonces, estas células así alargadas son buenas para soportar lo que se conoce como la cavitación por cambios de temperatura. La cavitación es justamente cuando el aire que estaba disuelta en esa agua, el agua se congela dentro de las células y bueno, el aire forma burbujas y bueno, esas burbujas pueden ocasionar muchos daños porque salen expulsadas a presión. Bueno, estas células que son más angostitas y que no están completamente perforadas, son mejores para soportar este fenómeno. No se genera en gran medida la cavitación. Los elementos de los vasos, en cambio, son propios de plantas más evolucionadas. En gimnospermas no aparecen elementos de los vasos, aparecen en angiospermas y van a ser más anchos que las traqueidas y más cortitos. Y van a tener algunas de sus paredes completamente perforadas en estas zonas que se llaman placas de perforaciones. Entonces también van a estar lignificados y muchos elementos de los vasos se van a unir formando un vaso. Entonces son estos que se muestran acá. Cada uno, este es un elemento de vaso, este es otro y este es otro. Y como ven están todos soldados entre sí formando un vaso. Acá se remueve parte de la pared celular para que se vean cómo son las placas de perforación que están en los extremos terminales de la célula. Y el agua va a discurrir justamente por el medio de estas células. Estas células, al igual que las traqueidas, están muertas en su madurez, tienen paredes secundarias lignificadas, porque justamente su función es la de actuar como si fuera un caño, ¿sí? Bueno, las fibras son iguales a las fibras que estábamos comentando. Lo único que cambia es de quién derivan. Son también células que en su madurez están muertas, que tienen paredes secundarias lignificadas. Y su rol va a ser el de aportar sostén. Bueno, las células parenquimáticas van a ser las únicas células vivas que aparezcan en el xilema y se van a disponer tanto de forma axial, o sea, paralelas al eje del órgano, como de forma radial, o sea, formando radios que salen desde la parte central del órgano hacia afuera. Entonces, dentro del xilema primario, también podemos distinguir lo que es el protoxilema y el metaxilema. Entonces, el protoxilema son las células de xilema que maduran primero, el metaxilema son las que maduran después. El protoxilema suele ser funcional al principio del desarrollo de una planta, luego deja de serlo. El metaxilema puede seguir siendo funcional durante el desarrollo de la planta adulta, incluso toda la vida de la planta. Y es interesante que en raíz y en tallo ocupan distintos lugares. En el tallo, el protoxilema siempre queda hacia la parte más interna del tallo y el metaxilema hacia la parte, digamos, más externa, donde se ubica el xilema. O sea, dentro de el lugar que ocupan las células del xilema, el protoxilema queda hacia la parte más interna y el metaxilema hacia la más externa, mientras que en la raíz es al revés. En la raíz el protoxilema queda en la parte más externa del xilema y el metaxilema queda más hacia la parte central del órgano. ¿Sí? Eso es una de las diferencias anatómicas que hay entre raíces y tallos, sobre todo enfocado en el tejido vascular. Pero va a quedar más claro cuando veamos la disposición de los tejidos en los distintos órganos. Bueno, el cambio vascular va a ser justamente el meristema secundario que va a generar xilema secundario y floema secundario.
Entonces, aparece como un anillo continuo entre el xilema y el floema primario. Vamos a ver un poco cuando hablemos de raíz y tallo, dónde es que aparece y cómo. Y va a generar el cambio vascular, acá en este caso es esto que se muestra de color medio rojo, va a generar hacia adentro xilema secundario y hacia afuera floema secundario. ¿Sí? El xilema secundario es lo que nosotros vulgarmente llamamos madera. ¿Sí? Lo que usamos como leño, como madera, es todo xilema secundario. Entonces, va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Esto lo que está mostrando es el esquema de un tallo. Tenemos el xilema primario y el floema primario. En el medio va a aparecer este anillo que es el de cambio vascular y va a empezar a generar las células de xilema secundario y floema secundario. Entonces, acá se muestra un poco cómo se da eso. En rojo están las células iniciales del cambium, van a ir haciendo mitosis y las células se van diferenciando. Las que quedan hacia adentro, hacia el centro del órgano, se van diferenciando en células de xilema secundario y las que quedan hacia afuera en células de floema secundario. Y así es como se va engrosando el tallo o la raíz. Entonces, la estructura organizada que tiene el cambium vascular, esa forma de división celular ordenada, propia de un meristema secundario además, es lo que después va a generar que la madera tenga una estructura muy ordenada. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es, si tomamos la madera de un tallo y cortamos un cubo, vemos los distintos planos de corte. ¿Sí? Este sería un corte transversal al eje del órgano y estos serían los cortes, este sería el longitudinal y este sería el corte radial. ¿Sí? Entonces vamos a ver las células en distintos planos según cómo estemos mirando. Esto que tenemos acá son los elementos de los vasos, o sea, las células conductoras. Si hacemos un corte transversal, vemos de arriba como si fuera un círculo. ¿Sí? Vemos lo que sería la luz de ese caño. Si hacemos un corte de tipo tangencial, lo vamos a ver, vamos a verlo como si estuviéramos abriendo el caño, digamos, o sea, removiendo una parte del caño. Lo vemos todo a lo largo, ¿sí? Entonces, ¿por qué importa eso? Bueno, porque ahí vemos un poco cómo se disponen las células en la madera, que tiene esta forma ordenada, y se ven los radios del parénquima, que es lo que estábamos hablando, que es que las células de parénquima se disponen en forma radial desde la parte central hacia afuera en el xilema secundario. Y también lo van a hacer en el floema secundario. Bueno, en esta diapo se muestra lo mismo, solo que de forma más esquemática, pero justamente acá se vuelven a ver los radios del parénquima y las células conductoras. Todo el resto que aparecen acá son fibras. ¿Sí? Esto también es un radio, pero visto como desde de frente, digamos, en lo que sería el plano tangencial lo estamos viendo de frente al radio. Bueno, es interesante también que el xilema secundario va a presentar lo que se conocen como anillos de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes alguna vez vieron una madera, se habrán dado cuenta que tiene estas estrías, estas marcas que parecen como anillos. Bueno, estos son los anillos de crecimiento. ¿Qué pasa? En las plantas que tienen crecimiento secundario, o sea que presentan cambio vascular, y en las que se va a generar la activación de ese cambium todos los años, y por ende la formación de nuevas células de xilema secundario cada año, vamos a tener la formación de estos anillos, que justamente se forman porque no es lo mismo cómo crece el tejido, digamos, cómo prolifera ese tejido en la temporada lluviosa, o sea, lo que sería más primavera, que en lo que sería la parte más seca, que es en el verano.
¿sí? En el invierno está inactivo, ahí no crece. Entonces, lo que va a pasar es que cuando hay más disponibilidad de agua, las células van a presentar un lumen más grande y paredes no tan gruesas. Mientras que cuando el clima es más seco, pasa lo contrario. Por eso es que se van formando estas marcas, ¿sí? Lo que se ve como el anillo son las células que se generan en el verano, o sea, cuando hay poca agua. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, es una forma de estimar la edad que tiene un árbol. ¿Sí? Si hacemos un corte al tallo de la planta, podemos contar los anillos y tener una idea de cuántos años vivió. Esa es una de las maneras que hay y es uno de los estudios que se le hizo a justamente Prometeo. Bueno, ahora vamos a hablar del otro tejido conductor, que es el floema. Vamos a tener el floema primario y el floema secundario, que son responsables de la conducción de savia elaborada desde las hojas hasta todo el resto de la planta. ¿Qué compuestos elaborados va a haber? Bueno, va a haber proteínas, lípidos, aminoácidos, algunos metabolitos secundarios, ARN, bueno, de todo un poco. Entonces, nuevamente, dentro de los tipos celulares vamos a tener células conductoras, en este caso son las células cribosas menos evolucionadas y los miembros de tubo criboso más evolucionadas. Vamos a tener fibras que se especializan en sostén. Vamos a tener células más de tipo parenquimático, como son las células acompañantes o las células albuminíferas. Y vamos a tener algunas glándulas, por ejemplo, que son justamente células que secretan compuestos o que almacenan algunos compuestos. Entonces, dentro de las células conductoras tenemos a los miembros de tubo criboso, son también células que se van a ir uniendo por sus extremos, formando algo similar a un caño, parecido a como lo hacen los elementos de los vasos en el xilema. Van a presentar células acompañantes, ¿sí? Cada miembro del tubo criboso tiene una célula acompañante. ¿Qué quiere decir eso? Que al lado, pegadito a cada célula de los tubos cribosos, hay una pequeña célula de tipo parenquimático que la está acompañando. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la conducción de savia es una tarea bastante compleja, ya que es necesario que se conduzca desde las hojas a todo el resto de la planta y son muchos compuestos elaborados de distinto tipo, como habíamos recién. Bueno, para eso es importante que una célula con núcleo esté participando de mediar esa funcionalidad. Los miembros de tubo criboso no tienen núcleo. Son células que están vivas en su madurez, no son como los elementos de los vasos que estaban muertos. No tienen paredes secundarias, tienen paredes primarias de celulosa, pero no tienen núcleo, porque en el medio dejan un espacio hueco, ¿sí? Justamente para que pase la savia. Tienen la parte del protoplasto la tienen bien pegada a la pared celular. En el medio no estarían teniendo orgánulos. Entonces, las que van a mediar ahí, más que nada las funciones que requieren de la activación de genes, van a ser las células acompañantes. Son más evolucionadas, los miembros de tubo criboso son más evolucionadas que las células cribosas que aparecen en las gimnospermas. ¿Sí? Algo así como pasaba con las traqueidas en el xilema. Entonces, es esto que vemos acá. Tenemos estos son los miembros de tubo criboso, estas celestitas, y al lado aparecen las células acompañantes. Como ven, los miembros de tubo criboso tienen estas placas cribosas, que son justamente placas con perforaciones en la zona donde se une un miembro de tubo criboso con otro. Entonces, en un corte transversal se vería como algo así: el miembro de tubo criboso con su placa y las células acompañantes que aparecen alrededor. Bien, este caso sería un miembro de tubo criboso cortado a esta altura más o menos. ¿Sí? Acá está cortado en la altura de la placa de perforación.
y algunas células parenquimáticas que también aparecen, como por ejemplo la de los radios. Bueno, el floema primario es el que se va a diferenciar a partir del procambium. Va a presentar también protofloema, que se forma primero, y metafloema, que se forma después. Y en las plantas donde no hay crecimiento secundario, como pasa en las monocotiledonias, que después lo vamos a discutir, pero justamente es un grupo de plantas que no tienen crecimiento secundario. Las monocotiledonias eh, son un grupo de plantas que pertenecen a las angiospermas, a las plantas con flores, y que son el caso de los pastos o de las palmeras, por ejemplo. Entonces, en las plantas sin crecimiento secundario, el metafloema va a ser activo toda la vida de la planta. Pasa lo mismo con el metaxilema, ¿sí? Como más o menos hablábamos hace un rato. Entonces, el floema secundario también va a tener un sistema axial y un sistema radial porque deriva del cambio vascular que tiene una estructura ordenada. Entonces, en el sistema axial vamos a tener las células conductoras con sus células acompañantes, vamos a tener fibras, algunos idioblastos que son esas células secretoras, células de parénquima y si hay conductos o canales. En el sistema radial lo que vamos a tener son las células parenquimáticas, ¿sí? Que forman los radios. Entonces, esto que está acá es un tallo de tilo, acá que está cortado transversalmente. Toda esta parte es la del xilema secundario, que tiene 1, 2, 3 anillos de crecimiento, o sea, este tallo tiene 3 años. Y esta parte es la del floema secundario. Estas líneas que aparecen acá, así, que vienen bien compactas en el xilema secundario y en el floema secundario como que se abren, esta que se ve acá de celeste, son los radios parenquimáticos. Esto es algo típico de algunas plantas, que es que los radios parenquimáticos se pueden ensanchar en el floema secundario. ¿Sí? En el xilema secundario se mantiene muy constante el ancho del radio porque es un tejido mucho más rígido que el floema secundario. El floema secundario es un tejido más blandito porque las únicas células lignificadas que tiene son las fibras. Bueno, vamos a hablar un poquito de las peridermis ahora al final, aunque sea por arriba, ya que después la vamos a ver en raíz y tallo. Las peridermis son al conjunto de el otro meristema secundario, que es el que se conoce como felógeno, y los dos tejidos que forma. En este caso forma un tejido hacia afuera, que se conoce como suber, y hacia adentro un tejido más de tipo de relleno, que es la felodermis. El suber es lo que se conoce como corcho. Justamente es el corcho que usamos para tapar el vino, es suber. ¿Sí? Y este es un tejido que aparece más que nada en respuesta a un daño, ¿sí? Porque sirve para sellar una herida, o también en respuesta al crecimiento que se da en tallos o raíces. Nosotros estuvimos viendo que cuando aparece el cambio vascular se genera una gran proliferación celular y aparecen más células de xilema secundario y más células de floema secundario. Los tejidos que quedan por fuera de los tejidos vasculares, que suelen estar en la parte central, van a ser sometidos a una gran presión, porque se están duplicando células en la parte interna. ¿Qué es lo que va a pasar? En algún punto se van a quebrar. Por eso es que es necesario que aparezca este meristema secundario que dé origen a el suber, que va a ser un tejido para sellar, ¿sí? Bueno, entonces, como concepto es importante, el suber es este tejido que sirve como un aislante porque presenta células con paredes suberificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar impregnadas por una sustancia que se conoce como suberina, que es una sustancia grasa. Y el suber es justamente la parte externa de la peridermis. La peridermis es esa parte que está compuesta por el meristema, que es el felógeno, la felodermis y el suber. ¿Sí? El suber, bueno, las peridermis en realidad son parte de lo que nosotros llamamos vulgarmente la corteza
de los árboles, ¿sí? En realidad lo que nosotros vemos, lo que nosotros le decimos corteza, es la parte externa de lo que botánicamente definimos como corteza. Corteza botánicamente es el conjunto de tejidos que queda por fuera del cambión vascular. Entonces dentro de eso va a estar el floema secundario, por ejemplo, y varios tejidos entre los cuales podemos encontrar a las peridermis, ¿sí? Todos los tejidos que queden por fuera de la peridermis se van a morir, porque como la peridermis tiene suber, que presenta grasa como aislante, el agua no va a pasar desde esta parte céntrica hacia los tejidos que queden afuera. Bueno, justamente lo que nosotros le decimos vulgarmente corteza, botánicamente se conoce como ritidoma, que son esas partes que se descascaran del tallo del árbol. ¿Sí? El ritidoma es el conjunto de tejidos muertos que queda por fuera del suber que aparezca más hacia adentro. También las peridermis pueden ir apareciendo nuevas peridermis año a año y cada año pueden ir apareciendo más hacia adentro. Entonces va a llegar un momento que en árboles con tallos grandes y viejos vamos a tener muchas peridermis. Entonces, justamente el ritidoma es ese conjunto de tejidos que queda por fuera de la peridermis que apareció más adentro. O sea, la última en aparecer. Bueno, por último, mencionar que en las plantas hay estructuras secretoras. Vamos a tener estructuras externas, o sea que secretan compuestos hacia afuera, como los tricomas, como los pelos glandulares, los nectarios, que son los que secretan néctar, o los hidatodos, que son estructuras que secretan agua, o vamos a tener estructuras internas, como algunas células secretoras, cavidades, laticíferos, que es donde está el látex, y algunos cristales. Bueno, acá se muestran a modo gráfico algunas de estas estructuras secretoras. En este caso vemos los hidatodos que liberan el agua en exceso que está en las hojas. Este caso de una azalea. Acá lo que tenemos son, como pueden verse, algunos nectarios que son como volcancitos que están secretando el néctar que media interacciones con las hormigas. En este caso son estructuras secretoras de látex, son los laticíferos. Acá a la derecha vemos lo que sería la obtención del caucho a partir del látex del árbol del caucho, que es Hevea brasiliensis. Y acá a la izquierda vemos justamente las cápsulas inmaduras de la amapola, a partir de las cuales, haciéndole perforaciones, se puede obtener el látex, cuando se deja secar se obtiene una resina que es lo que se conoce como opio, ¿sí? que es al ser fumado es una droga usada a nivel recreativa, que fue muy famosa hace algunos siglos. A partir de ahí se obtienen alcaloides de gran importancia en medicina, como la morfina. Bueno, también tenemos los cristales. Las plantas tienen muchos cristales. Los más comunes son estos, que son las drusas, que son cristales como con forma de estrella. Después tenemos las ráfides, que son estos cristales en forma de aguja, que son más raros y tienen más valor diagnóstico. Y por último tenemos la arenilla cristalina, que es la más rara, que es como una arenita que aparece en las células. También tenemos cristales así de distintas formas poliédricas, ¿sí? O tenemos acúmulos todo este caso son cristales de oxalato de calcio. También tenemos casos de acúmulos, por ejemplo, de carbonato de calcio, como se da acá en esta estructura que se llama cistolito, ¿sí? que luego la vamos a mencionar de nuevo. En este caso no es una estructura cristalina como vemos acá, sino que es más de un sólido amorfo. Bueno, hasta acá vamos con los tejidos de las plantas. Después vamos a retomar todo esto en raíz, en tallo y en hoja, ya que vamos a estar hablando de dónde se ubican esos tejidos, cómo se disponen y la función que a eso está asociada. Bueno, muchas gracias.